Ahora sí, muy buenas tardes, muy buenas noches, Latam. Nos encontramos hoy en este día 12 de octubre, donde se festeja el descubrimiento de América o el Columbus Day en Estados Unidos, con una jornada desde ya con un poco menos de volumen de lo habitual. Sin embargo, hay noticias que son celebradas y en minutos las vamos a estar compartiendo con ustedes. Aquellas personas que se suman a este espacio de semana a semana, donde tenemos como objetivo compartir la apertura de mercados, qué fue lo que se habló en la jornada, qué fue lo que causó el movimiento de inicio de semana, luego hablar del calendario económico más relevante y el posible impacto en los mercados, y por último nos metemos de lleno en los mercados y trazamos escenarios de algunos de los principales pares en el mercado Forex, algunos de los índices bursátiles más superados, como también aquellos commodities. Para los que no me conocen, mi nombre es Facundo Molina, resido en Buenos Aires, Argentina, y me dedico al mundo del trading del año 2001. Llevo ya unos cuantos años, en breve estaré cumpliendo 20 años observando las pantallas y los gráficos. En el 2003 abrí mi primera cuenta real, exactamente en el mes de marzo, y un inicio que finalizó, que comenzó y nunca finalizó. Ciertamente año a año descubro más pasión en estos mercados y lógicamente parece que no lo voy a detener. En el año 2005 y luego de compartir información, de desarrollar análisis en uno de los principales sitios, como por ejemplo FX Street o Investing, por citar algunos, fundo MoleFX como academia encargada de capacitar y formar traders en habla hispana, así que he tenido oportunidad de viajar en gran cantidad de los países que comparten ustedes conmigo en este momento: Colombia, México, Chile, Uruguay, lógicamente varias de las ciudades en Argentina, y en estos momentos, lamentablemente en este contexto, solo y trabajando en capacitación a distancia. Hoy vamos a trabajar, ver directamente lo que sucedió, así que de lleno comparto algunas de las imágenes que vamos a ir compartiendo. Desde ya que cualquier duda o inquietud pueden compartirla a partir de las opciones de preguntas y iré poco a poco respondiendo. Como ahora en las imágenes, en este día festivo en gran parte de América, nos encontramos con debilidad del dólar ante los principales pares o monedas cotizadas en general. ¿Sí? El dólar pareciera que tomó de alguna manera una debilidad mayor en el comienzo de semana. Por otro lado, también se visualizó una disminución del crudo, una caída del precio del petróleo en los mercados, y con este acuerdo que parece que se tiende a llegar a su fin, y obviamente con la mejora en la salud del presidente americano en los últimos días de finalización de su mandato y previo a las elecciones de Estados Unidos, que sin duda van a impactar en los mercados, los índices bursátiles americanos celebran una jornada alcista y suben directamente el Dow Jones con más de 0,88, el Standard Poor's 500 1,66 y nuevamente el Nasdaq liderando este trío de índices bursátiles que son ni más ni menos los más operados, con un 2,56%. ¿De qué se ha hablado en el día de hoy? Bueno, un poco lo vemos en los dibujos, ¿no? Este optimismo a partir de ida y vuelta entre Trump, Nancy Pelosi y el secretario de Comercio Steven Mnuchin, que se sientan, parece ser que avanzan las negociaciones, y finalmente ese paquete de estímulos pareciera llegar en los próximos días. Los mercados empiezan a descartar y a descontar que así va a suceder, y por esta razón mantienen una inyección, ¿sí?, en el ánimo verde en los mercados americanos. Bien, así que esto también, y por otro lado Donald Trump retoma su campaña electoral con vista puesta, como decíamos, al 3 de noviembre, a pesar de que aún no han pasado las 2 semanas de que contrajo coronavirus.
Trump mantiene su agenda y pareciera que mantiene también los viajes previo a sus comicios, los comicios americanos que estarán en breve. Hablábamos recién también que no solamente el dólar se mantiene débil en los mercados de monedas, sino también que el petróleo ha caído alrededor de un 3%. Desde los argumentos fundamentales se habla de que se levantó la fuerza mayor en Libia, también terminó una huelga en Noruega que afectó la producción y por último los productores estadounidenses comenzaron a restaurar la producción después del huracán Delta. Dudas, preguntas y comentarios respecto a esto que estamos observando en este momento, que es ni más ni menos la apertura de los mercados en esta nueva semana. Una semana que tendremos datos de importancia media, pero sin embargo atentos a aquellos que van a tomar decisiones, los vamos a compartir en este momento. Lunes 12 no tendremos datos de relevancia, en las próximas horas nos referimos a Australia, ni a Japón, ni a Nueva Zelanda, por lo cual entendemos que me parece que seguirá los movimientos que vimos en el inicio con un bajo volumen de operatoria. Martes 13, los datos comenzarán desde Reino Unido, otro país que empieza a tener algunos efectos en su moneda, ya que el Brexit vuelve a escena y debería llegar a una definición. La semana pasada la libra esterlina nos mostró idas y vueltas veloces de alta volatilidad en el corto plazo, así que aquellos que operan la libra esterlina estén atentos porque independientemente de los informes, todo rumor, todo ruido que esté cercano al Brexit, pero posiblemente tengamos importantes movimientos. Hoy en el cierre sí no hemos visto grandes movimientos, pero probablemente mañana martes 13, en horario de Nueva York, 1 a.m., con la tasa de desempleo y el cambio en cuenta corriente, tengamos algunos movimientos en la libra esterlina. 3 horas más tarde se conocerá el índice SIU desde Alemania a las 4 a.m., horario de Nueva York, y el dato de relevancia seguramente será la inflación minorista o el IPC, índice de precios al consumidor en los Estados Unidos. De lleno y al miércoles 14 hemos tenido el martes índice de precios al consumidor, el miércoles conoceremos el índice de precios al productor o lo que se conoce como inflación mayorista de Estados Unidos a la misma hora, 7:30, y los datos relevantes estarán desde Australia. ¿Por qué? Porque conoceremos las palabras del gobernador de Australia, de Philip Lowe, y posteriormente, unas 3 horas más tarde, dos datos fuertes que suelen impactar en lo australiano, nos referimos a la tasa de desempleo y al cambio en el empleo. Por lo cual el miércoles atentos a aquellos que operan el AUSI. Vamos al jueves, varios datos de relevancia y seguramente movimientos en el dólar americano. 7:30 tendremos 3 datos en forma simultánea. Las conocidas peticiones de subsidio por desempleo, las cuales marcan el cambio en el empleo de los Estados Unidos semana a semana, todas aquellas personas que se quedan sin trabajo y van a realizar su petición de subsidio por desempleo. También conoceremos el índice de la Fed de Filadelfia y también el índice del Empire State. 10 a.m., aquellos que operan y están atentos al petróleo, inventarios de petróleo. Y también habrá varios discursos de miembros de la Fed. En este caso, Kaplan, Quartz y Kashkari tendrán la oportunidad de brindar sus anuncios desde el micrófono. Por último, y un día más que importante, así que atentos, conoceremos 7:30 a.m. el viernes 16, hay un error en el número, me ha quedado mal. El viernes 7:30 tenemos 20 minoristas desde Estados Unidos, a las 9 a.m. el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, un dato de medio impacto, y quizás el más importante, el viernes 16, todo el día desde las 0, mi cumpleaños, así que aquellos que quieren saludarme son más que bienvenidos. Vamos a análisis de mercado y previamente algunas dudas que están llegando a partir de las preguntas. Aquí me dice Mónica, ¿crees que el dólar seguirá bajando?
Vamos a ver un poquito en su comportamiento ahora con las principales monedas, pero me parece que el dólar empieza a un escenario bajista en el medio plazo y quizás se pueda extender también. Pero vamos a verlo en minutos nomás directamente. Aquí Alejandro me pregunta, un dato de alto impacto. No sé a cuál te referís, Alejandro, pero por favor, si me puedes hacer mención a la pregunta completa, adelante. Rafael aquí me dice que también cumple su hija. Bueno, muy feliz cumpleaños para tu hija. Sí, ojalá disfrute y bienvenida a la gente de Libra. Gente que trata de tender al equilibrio, como dicen. Pero bueno, muchísimas gracias, Julio. Me saluda, me desea feliz cumpleaños. Dice que es mala suerte desear de antemano, así que por favor, agéndense para el día viernes. No, por favor, es una broma. Más que nada hay que tomar la vida con buen humor, así que adelante. ¿Será el fin de varias correcciones? Pregunta Víctor. Hay que ver cuáles y cómo para poder responder, pero hay que estar atentos, lógicamente. ¿Por qué? Porque me parece que se vienen jornadas y semanas de movimiento, no solamente en octubre, sino también en el mes de noviembre. Muchas gracias, Fabio. Sí, también me brinda saludos. Así que bueno, vamos directamente a los mercados y vamos a analizar un poquito lo que estamos observando en el día de hoy. Vamos a comenzar, sí, por la libra esterlina, si les parece. Vamos a analizar lo que está sucediendo claramente en estos días y atentos por qué. Porque como podemos ver en gráficos mayores, la libra esterlina que se comporta claramente en un movimiento lateral que no parece estar todavía conformado. Entonces, este movimiento lateral que mantiene la libra en gráficos semanales, ¿sí? Se ha, ¿cómo podemos decir? Se ha compactado, a mi entender, lógicamente a la espera de lo que pueda llegar a suceder directamente en pos del Brexit. Si ven claramente en el último tiempo nos ha mostrado mínimos ascendentes, pareciera una forma de cuña en sentido alcista, pero en el último tiempo hay un ida y vuelta que podría tratarse de una especie de pullback o lógicamente una recuperación mayor. La lateralización de la libra esterlina se mantiene clara y todavía no hay evidencias de alguna manera de un movimiento direccional en gráficos mayores. Aquellos que le gusta y trabajan con patrones chartistas, como pueden ver, quebró una línea de mínimos ascendentes y la zona de 1.3080, 1.31 les diría que es un nivel clave a nuestro entender en pos de lo que pueda llegar a suceder de acá en adelante. Por un lado es una importante zona de congestión y en caso de que quiebre podemos observar nuevamente un movimiento en dirección alcista. ¿Qué lo avala? Lo avala un patrón en el corto plazo de un posible hombro, cabeza y hombro invertido. Este patrón, que lo estamos viendo en gráficos diarios, podría extender el movimiento desde la zona actual, ¿sí? Luego de no caer por debajo de 1.30 y el recorrido sería unos 300 pips, por lo que nos llevaría nuevamente a la zona de máximos alcanzada en el mes de agosto y septiembre pasado. Así que atentos en caso de que la libra quiebre la zona de 1.31, 1.31.30, lo vamos a extender un poquito más ese recorrido porque acá tiene una fuerte zona de congestión entre la zona actual y 1.31.20, 1.31.30. En caso de que quiebre, puede extender y continuar. Ahora, varios intentos fallidos en el nivel actual nos podrían indicar un movimiento en dirección a la baja. Vuelvo a lo mismo, atentos a lo que llegue a suceder en pos del Brexit. Creo que va a ser desde lo fundamental lo que brinde movimiento a la libra esterlina. Repetimos y en resumen, libra esterlina en gráficos diarios laterales con posible patrón de cambio de tendencia en caso de quebrar 1.3120, 1.3130 en vistas a los máximos de septiembre-octubre. En caso de que no pueda superar 1.3130, podríamos ver una extensión bajista luego del pullback tras el quiebre de esta línea directriz. Las zonas a considerar 1.2840 y lógicamente 1.2680 niveles de mínimos anteriores. Bien,
Perfectos. Vamos a ir un poquito a un par que lo tenemos muy tranquilo en el último tiempo, no es ni más ni menos que el dólar yen. ¿Por qué? Porque si la incertidumbre se extiende y el dólar se debilita en este contexto que pareciera que puede traernos debilidades mayores del dólar, lo que suele suceder es que el yen nos muestra una fortaleza como activo de refugio. De hecho, en su participación internacional, poco a poco en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, el dólar empieza a perder participación respecto a la tenencia mundial. Por lo cual, en este contexto de emisión masiva de los diferentes bancos centrales, estemos atentos y vayamos viendo de cerca los que nos puede mostrar el yen contra el resto de las paridades en general y sobre todo con el dólar americano. ¿Por qué? Porque más allá de este movimiento lateral que nos muestra desde las últimas jornadas, podría estar conformando un patrón que nos indique posibles movimientos a la baja desde el punto de vista fundamental, como lo mencionábamos recién, porque ciertamente el yen es un activo de refugio, de hecho es la moneda de refugio considerada, no solamente ante subas del oro y la plata, que son activos de refugio en los metales, las monedas, primero el yen y o el franco suizo, el cual ha perdido gran cantidad de terreno en el último tiempo, suelen ser activos de refugio, por lo cual en la última caída de máximos descendentes del dólar yen, en caso de quiebre de la zona de 104.70, posiblemente veamos una extensión del recorrido y aquí tendremos 103.90 y 103.30 como siguientes niveles de soporte. ¿Dónde abandonamos el escenario bajista del dólar yen? Por encima de 106.30, donde se quebraría esta línea directriz que viene asomando y cubriendo, por decir de alguna manera, el movimiento en gráficos diarios. Avances con las preguntas, por favor. ¿Sí? Vamos a analizar dos de los activos que son más que consultados. Nos referimos claramente primero al oro. ¿Por qué? Y porque el oro volvió a recuperar posiciones el último tiempo. Ciertamente algunas personas nos consultaban si cómo veíamos el oro, y el oro claramente vuelve a recuperar posiciones la semana pasada con el incremento de la incertidumbre y en este momento corrige posiciones luego de terminar el día viernes en tendencia alcista. Aprovechándonos de los retrocesos bien legados por Fibonacci y lógicamente aplicados por un matemático francés, Edouard Lucas, en el centenio pasado, el 38% de Fibonacci toma relevancia luego de la última corrección bajista del oro y vuelve a tener fortaleza en sentido alcista. No es claro todavía el patrón en gráficos de lo que puede llegar a ser una extensión o no del movimiento, pero en caso de que se vulneren los máximos actuales, ¿sí? Alcanzados en la semana pasada entre 1930 y 1935, lógicamente el oro debería prolongar y extender su movimiento alcista y seguramente lo veamos por encima de 1990 y por qué no por encima de los $2.000. Este patrón en formación de lateralización podría mostrarnos todavía una extensión en sentido bajista, por lo cual en este momento desde 1930 podríamos ir directamente a 1870 y por qué no una extensión mayor nuevamente hasta la zona de 1830, 1820, desde donde nosotros esperamos lógicamente una vuelta al movimiento alcista con quiebre de 1930 a 1935 y debería visitar al menos la zona de los $2.000 la onza. Por lo cual en este momento está lateral en una fuerte zona de resistencia y podría indicarnos un nuevo movimiento a la baja. Desde 1836, 1820 podríamos ver un nuevo impulso alcista para las próximas semanas. Bien, dudas, preguntas sobre los activos en este momento compartidos. Si no, vamos de lleno a los índices bursátiles y, por qué no, alguno de los
americanos que nos vienen regalando importantes movimientos fuertes y al alza en diferentes sentidos. Sobre todo, y lo veníamos compartiendo en las redes, no solamente en Facebook, en Twitter, sino también en Instagram, nos referimos al Nasdaq, al US 100. Claro que sí, lo ven y lo veníamos viendo y lo veníamos compartiendo con ustedes. Esto que estamos viendo acá lo compartimos en las redes, lo compartimos en nuestra página, lo compartimos en Instagram. Patrón de cabeza y hombros múltiples, luego de la fuerte caída, y estamos en gráficos de 4 horas, pero en día también se puede observar el Nasdaq 100 o el US 100, como aparece a través de la plataforma de XM, empezó a no formar nuevos mínimos debajo de los anteriores y poco a poco empezó a formar mínimos ascendentes, no quebró la semana pasada la zona de 11.600 y fuertemente recuperó el movimiento alcista. Este patrón de cabeza y hombros múltiples que observamos aquí tiene una altura aproximadamente entre los 11.500 y los 10.700, por lo cual tenemos unos 800 pips, lo que nos estarían dando el objetivo alcanzado de 12.200 la jornada, ¿sí?, del día de hoy, desde donde cede posiciones en estos momentos. La tendencia es claramente alcista. Entendemos debería haber otro nuevo impulso en dirección alcista en las próximas horas y quebrado el nivel cercano a los 12.200, la zona siguiente será la zona de máximos históricos del US 100 o del Nasdaq. Acá me siguen consultando, lo cual son más que bienvenidas. Acá me dicen si el oro mantiene correlación con el euro dólar, si mantiene esta perspectiva bajista, ¿el euro podría irse a la baja? El euro está lateral y lógicamente, si tenemos un ratito lo vamos a ver ahora, John, pero les pido mucha cautela al operar las correlaciones, porque lógicamente muchas veces estas correlaciones se dan por movimientos determinados del mercado que no se prolongan en el tiempo. Entonces, el euro está teniendo otra lucha diferente y el oro, cuando toma, ¿sí?, fortaleza a partir de incertidumbre, y te pido por favor corrobores el año 2009, ¿sí?, donde ante una fuertísima crisis a partir de las hipotecas subprime de los Estados Unidos se extendió. Fíjate bien que el oro incrementó su valor, en ese momento marcando su máximo histórico, y el euro dólar cayó. Por lo cual, en un contexto de incertidumbre, el oro sube y el euro puede caer. Así que más que atentos en este tipo de escenarios. Aquí me pregunta Oscar, ¿por qué? Ahí no te entiendo. El signo pesos, signo euros, necesita más pesos para comprar si los Estados Unidos es la primera potencia mundial. Te pido por favor me agregues algunas palabras porque no termino de comprender tus símbolos. Aquí Anthony me dice una pregunta, ¿usted solo ha operado con XM de que inició como trader? No, Anthony, tengo muchos años y la realidad debo haber operado con más de 16 o 18 brokers. Y de hecho hay varios de los analistas que han estudiado con nosotros que han operado con otros brokers, por lo cual no solamente hemos aprendido de MetaTrader, sino también algunas que otras plataformas, como se llaman, propietarias de los mismos brokers. Así que hoy por hoy estoy aquí invitado por XM para brindar mis conocimientos y compartir mis análisis, pero he trabajado con una gran cantidad de brokers. Aquí Julio nos dice, qué lástima no pude agarrar esa subida del Nasdaq. No te preocupes, Julio, probablemente si no la tomaste es porque no la planificaste. ¿Sí? Y lógicamente, cuando uno no planifica, entonces no tiene probabilidades asociadas. Los insto a ustedes a estudiar, a tener un método y planificar. Así que dudas, preguntas, mientras lógicamente voy compartiendo con ustedes los diferentes datos y medios de contacto para que nos hagan llegar en caso de que se les produzca alguna duda, algún comentario. Voy compartiendo con ustedes la página nuestra que es molefex.com, nuestra academia de trading, info@molefex en caso que tengan alguna inquietud, alguna duda. Aquí me pregunta Martín, ¿cuál es nuestro canal de YouTube? Bien, YouTube Molefex, creador de traders, nos pueden encontrar donde vamos a subir dentro de un rato esta grabación
y seguramente puedan acceder a otra tanta cantidad de videos sobre webinarios anteriores. Voy cerrando el webinario del día de hoy, los voy saludando y recibiendo algunas preguntas. A ver, Oscar, ¿por qué el dólar está por debajo del euro? ¿Se necesitan más dólares para comprar euros siendo los Estados Unidos la primera potencia mundial? Es cierto y es correcto, como se llama, tu deducción. Lo que pasa que es no completa. Hay cierta cantidad de factores que no estás tomando en cuenta y esto es lo que hace que una moneda esté por encima de la otra. Uno lo analiza desde el punto de vista fundamental. Ciertamente una moneda está más cara que otra y no solamente por la cantidad de dólares o cantidad de euros que están masivamente emitidos por las diferentes entidades y lógicamente el mundo es acreedor de esa cantidad de dinero. Y si lo vemos de esa manera, lógicamente que el mundo tiene mayor cantidad de dólares que euros, pero hay otra cantidad de factores que hacen sí que una moneda sea más fuerte que la otra. Y te animo y te invito a analizar, por ejemplo, lo que ha sucedido con la libra esterlina históricamente, donde ha sido una moneda que ha duplicado en algún momento al dólar. ¿Sí? La libra cotizaba cerca de $2 y no tenía coincidencia con la cantidad emitida. Bien, perfecto, espero haber respondido. Aquí Ricardo me pregunta, ¿el petróleo y el dólar canadiense a la baja? No sé si me estás preguntando el escenario o si de alguna manera hay cierta correlación. Y sí ha habido cierta correlación y las correlaciones no son reglas de tres simple y tengan algo importante en mente. Los mercados financieros ¿sí? No son exactos, estamos de acuerdo, y las correlaciones no son permanentes en el tiempo. Lógicamente hay una relación entre el dólar canadiense y el petróleo por ser Canadá uno de los principales productores mundiales de petróleo, pero no siempre son similares. Igual aún así los invito a ver las correlaciones y ver cómo se comporta un precio respecto al otro, pero puede ser quizás un sistema para que ustedes puedan utilizar. Aquí Rafael nos comenta que está aprovechando la subida de las acciones. ¿Cómo puede identificar la tendencia? Te invito, ¿sí, Rafael, a ver uno de los webinarios que subimos en YouTube no hace mucho y preguntábamos, mejor dicho, hablábamos de qué manera reconocer los cambios de tendencia a partir de análisis técnico y sobre todo los movimientos y los principios de Chartdow. Así que bien, les dejo un fuerte abrazo, algunas dudas seguramente queden, otras aparezcan. Les comparto, como siempre, los datos y de contacto y las diferentes redes para que si alguna duda aparece o si alguna quizás no fue del todo clara, nos puedan contactar. Un muy fuerte abrazo, muy buena semana de trading y atento al día viernes. Como ya le dije, es un importante día festivo. Un fuerte abrazo, hasta la próxima.